buenas noches. Estamos acá reunidos para arrancar este nuevo programa que se va a emitir por la empresa Gigaret en todos sus canales, en todas las provincias donde Gigaret tiene sede. La verdad que para nosotros es un honor que la empresa Gigaret haya creído en nosotros para llevar adelante este proyecto que está en carpeta hace un tiempo. Este programa se llama Haciendo Historias. Mi nombre es Rafael Costa, muchos ya me conocen, pero estoy en compañía de dos grandes amigos y dos grandes profesionales. Voy a comenzar por una cuestión de antigüedad con el que conozco de hace más tiempo, que es el doctor Enrique Eduardo Galeana, alias Quito. Bienvenido, Quito, buenas noches. Gracias, ¿Cómo estás? Rafael, buenas noches. Bueno, para mí es un honor. Vamos a contarle a la gente que también nos acompaña un catedrático como Quito, el doctor Dardo Ramírez Bracci, que van a ser los que van a contarnos la historia que nosotros vamos a ir conociendo en cada capítulo de este programa. Dardo, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto y poder compartir estos minutos de historia de Corrientes y de la Argentina, que es muy placentero. Bueno, yo la verdad que después, en algún momento, en la página del programa, en la fanpage que va a tener en Facebook, ustedes van a poder consultar la bibliografía que se utiliza en cada programa, pero también el currículum de estos dos catedráticos que me acompañan. La verdad, yo les quiero agradecer públicamente por la predisposición que ustedes tienen para contarle la historia a la gente de Corrientes, de la región, porque esto va a salir en Posadas, en Corrientes, en Resistencia, en Paraná y en Santa Fe. Mira, Rafael, yo tengo una idea clara sobre este emprendimiento. Hacer lo que vos estás haciendo en este momento, por la cultura, por la educación, por la instrucción pública, y enaltecer los valores de la historia de Corrientes, a mí me parece hasta una proeza. No te estoy halagando ni te estoy haciendo ningún tipo de... Yo sé que es así, Quito. De sumisión ni nada por el estilo. Simplemente es necesario este tipo de programas en todo el país para que se conozca la historia de cada zona, de cada región, de cada provincia. Si entendemos que Corrientes es una de las provincias fundadoras, una de las artífices de la Constitución Nacional, si entendemos que Corrientes, como decía Carlos Pellegrini y afirmaban otros autores, entre ellos Esteban Echeverría, en el dogma socialista, ya por 1840, de la generación del 37, que Corrientes tiene los huesos de sus hombres esparcidos por todo el territorio nacional en la lucha por la independencia de la patria. Estamos a un paso del bicentenario de la independencia nacional. Y a ese paso miramos el mapa de la Argentina y vemos en lo que era y correspondía a lo llamado civilizado y también a lo no civilizado, porque los caminos donde lo que se denominaba en esa época el infiel de los pueblos hoy originarios están llenos de huesos blanquecinos de los restos de los soldados correntinos. Hay una vieja samba que yo siempre la digo y recuerda a los correntinos quiénes somos. Lavalle te llevó hasta Faimayá, tus lanzas fueron sus glorias. Y lógico, Corrientes, donde había un parche para luchar por la Constitución, seguía el tambor como el tambor de Tacuarí, por la libertad, por la Constitución y por la patria. ¿Por qué? Después te voy a preguntar a vos para que nos cuente un poco la historia de la casa donde estamos filmando. Estamos en el museo, hoy Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal, doctor Juan Ramón Vidal. Nos acompaña, está el busto detrás del doctor Dardo Ramírez Bracci. Estamos en la biblioteca y escritorio del que fuera gobernador de Corrientes, pero eso nos va a contar Dardo. Pero antes una pregunta para Quito. ¿Por qué Corrientes, Quito? ¿Por qué Corrientes se diferencia de otras provincias? Y también te la hago ampliada a vos, Dardo. Se diferencia entre otras provincias, fue señera en lo que fue la definición de la Organización Nacional de la Libertad de América, y hoy tan postergada, ¿no? Hoy sí. Corrientes tan postergada. Primero porque era el paso obligado
entre la ciudad madre, la Asunción, y el puerto de Buenos Aires, que después se va a convertir en el Coloso, la entrada de la tierra, el virreinato, la Real Ordenanza de Intendente, la sede de la Real Ordenanza de Intendente, el superintendente, el monopolio del puerto, la aduana, la audiencia, etcétera, etcétera. Corrientes era el paso obligado. Y es una provincia limítrofe con dos países, tres, Uruguay, Brasil y Paraguay. Una provincia que estuvo en construcción y permanentemente levantando sus tacuaras, sus mosquetes, sus armas, sus hijos, su tierra, su riqueza, para defender la territorialidad, como bien afirma Dardo Ramírez Bracci, la posesión de la tierra, porque en definitiva el único justo título que tuvo Castilla para dominar estos reinos de Indias era justamente el usi possidetis, así como posees, así poseeréis. El que poseía la tierra. Yo tengo esto y lo defiendo. Bueno, Corrientes, cuando invadían los brasileros, Corrientes salía a luchar contra los brasileros. Cuando cruzaban los paraguayos los límites establecidos para Corrientes, salía Corrientes a defender el territorio. Además tuvo una concepción filosófica inicial. Recordemos que dos levantamientos se produjeron en Corrientes de los comuneros entre 1730 y 1760, como dice la Bugle. Acá se levantaron los comuneros en contra del poder que ejercían los jesuitas, por ejemplo. En esa lucha permanente nació el concepto de libertad. En estos territorios se introducían los inmigrantes que traían las nuevas ideas de Europa, esas ideas que ya estaban en un caldero que decían libertad, igualdad y fraternidad. Se introducían mejor por estas, diríamos, límites filtrables y llegaban a Corrientes. Entonces acá hubo un caldo de cultivo de libertad, un caldo cultivo de autonomía, un caldo de cultivo de ideas, de filosofía, pero de respeto al hombre. Es la única provincia que puede mostrar al país ensayos y proyectos constitucionales y constituciones que rigieron durante su periodo gubernativo. Es la única provincia. Es la única provincia que introdujo, por ejemplo, en 1840, 41, 42, el artículo 29 de la Constitución Nacional. La suma del poder público y la facultad extraordinaria convierte en infame traidora a la patria a quienes la consientan, la otorguen, etcétera, etcétera. Vale decir que Corrientes es hacedora del país. Esa es mi idea y mi respuesta. Además tenemos una característica propia, tenemos música, tenemos una lengua que es castellano, guaraní, tenemos la sintonía con la naturaleza. Somos hombres topográficos, somos hombres de nuestras lagunas, de nuestros ríos, nuestros vientos. Nuestros acordeones o cordionas dicen el sentimiento del correntino. Y donde vamos nos dicen, correntino. Sí, y somos correntinos. Y primero somos correntinos quizá, instintivamente, y después recién somos argentinos. Porque después conformamos la Confederación Argentina, por voluntad y elección de las provincias que la componen. Y allí está Corrientes primero. Dardo, explicar si queda algo para agregar, porque el doctor... Sí, y voy a decir por qué queda mucho. No, y está bien, está bueno. Por eso están los dos. La historia del porqué de Corrientes es casi inconmensurable. El desarrollo de la historia provincial adquiere dimensiones que en cada periodo de su existencia forma parte de la identidad propia que va a construir el gen de la correntinidad. Desde el momento mismo de la fundación, como el doctor lo manifestó, Corrientes, por su característica de su añoranza y su semblanza castellana, viene con una impronta, con una forma de ser, porque los conquistadores que vinieron a Corrientes vinieron con una cultura específica, que después de instalarse a través del derecho, de la norma, de la solemnidad y de la religiosidad, genera un mestizaje y una interrelación de mezcla con lo anterior, y de esa síntesis
va a surgir este ser correntino, esta construcción de la correntinidad, que nadie puede explicar desde un concepto único, sino son variables, valores y múltiples conceptos que van a dar por resultado una historia en común, una economía, una geografía, una identidad cultural, una religión. Hasta podemos entrar en los análisis antropológicos de que Corrientes adquiere su religión propia en un mestizaje que solamente los correntinos entendemos cuando vamos al interior de nuestra provincia y vemos las creencias locales. Corrientes forma parte de eso. Por eso digo y agrego a lo que dice el doctor Galeana, que explicar lo que es Corrientes es casi inconmensurable. No lo podemos contar. Adquiere una dimensión casi fantástica. Y si focalizamos a lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí en forma particular y específica, que es la historia, adquiere un protagonismo inusitado. Me atrevo a decir, en estos primeros conceptos, de que dificulto que la construcción política, constitucional e institucional de la Argentina tenga los parámetros actuales sin el protagonismo y la decisión de Corrientes desde sus orígenes. No se puede entender el federalismo de la Argentina sin el compromiso de Corrientes. No se puede explicar el republicanismo de la Argentina sin el sacrificio de Corrientes. No se puede entender la historia política del Río de la Plata sin el protagonismo de lo que ha significado nuestra provincia. Desde luego, en ese marco inconmensurable del porqué, Corrientes, ese protagonismo ha tenido densidades diferentes. Desde un protagonismo de ser una de las provincias más importantes del Río de la Plata, como en la década de 1830, 1840, a desembocar después a una provincia periférica como ha sido en el siglo XX. Eso tiene su explicación y desde luego la historia nos da la explicación específica y las razones de por qué llegó a esa conclusión. Esto es una parte de lo que ustedes van a compartir con nosotros. Yo como correntino, cada vez que escucho esto, lo he escuchado muchas veces, comparto con ellos programas de radio, reuniones, y a veces todavía no termino de sentirme orgulloso de ser correntino. Pero estamos en la casa de un correntino también notable. Esta casa, que era la casa del gobernador doctor Juan Ramón Vidal, hoy convertida en el Museo de Bellas Artes, estamos grabando, y esto tiene también es un desafío, ¿eh? Vamos a empezar con Vidal, que es un desafío. Sí. Imagínense ustedes en el tiempo que el hijo de José Ramón Vidal, héroe de la fiebre amarilla, que es Juan Ramón Vidal, se casa con una Torrent liberal, el autonomista. Señores, imagínense el fuego y el contrafuego, y esa unión matrimonial que trae el agua para la paz. Allí van a hacer el pacto. Porque había enfrentamientos. Pero por supuesto, sangrientos, se mataban. Por eso Dardo ahora nos dice, lo de Juan Ramón Vidal tiene escrito, Dardo tiene escrito. Juan Ramón Vidal ha marcado un antes y un después en la nueva política de Corrientes. Y hablo de nueva política de Corrientes porque cuando surgen los partidos nacionales, el Partido Liberal, el Partido Autonomista Nacional, a partir de la década de 1880, la conformación de los partidos en la Argentina va a cambiar. Y el protagonismo político de Vidal justamente se va a dar no en la etapa fuerte de donde solamente existían los partidos provinciales, sino cuando se fortalecían los partidos nacionales, pero con una fuerte impronta local y provincial. Es decir, Corrientes ha sido uno de los pocos distritos en donde los partidos nacionales tuvieron presencia, fueron protagonistas, pero no dejaron de tener su perfil dentro del contexto provincial. Y gracias a las figuras como Juan Ramón Vidal, que dieron una impronta y una identidad muy particular. Quiero rescatar una de las cuestiones, hablando de las polémicas y de las cuestiones vinculadas a los pedidos de gobierno de Vidal. Una de las más cuestionadas fue
en 1888, cuando Vidal fue gobernador, fallece en Asunción Domingo Faustino Sarmiento. Con Sarmiento, con Sarmiento, había una postura muy particular, sobre todo el Partido Liberal. En sus obras completas, en uno de sus tomos, el tomo 32, Domingo Faustino Sarmiento hace toda una construcción, un análisis de la política de Corrientes, donde surgen los Pampín, los Reguera, los hombres del Partido Liberal, los Vaiviene, en donde no comulgaban con Sarmiento. Desde entonces, esa parte de la correntinidad, hay un gran rechazo hacia la figura de Sarmiento. En el año 88 fallece en Asunción y, siendo gobernador, Vidal hace que el cuerpo de Sarmiento venga a Corrientes. El expresidente debería estar en Corrientes. Y así fue que se hizo una gran pompa fúnebre y el hombre enigmático, aquel que de las grandes obras de la literatura argentina, de Recuerdo de Provincia, de Facundo, de la educación pública, aquel hombre de la pluma que escribió una obra completa, casi inconmensurable también, pasó como homenaje a través de Vidal en las calles de Corrientes, a pesar de las visiones sectoriales políticas del rechazo a Sarmiento. La verdad, sí, Perdón. No, metele. Yo sigo a dardo, ¿eh? Sí. Cuando Sarmiento pasaba siendo presidente, para todos los televidentes, recuerden que Sarmiento, cuando Guastavino en 1869, durante todavía la guerra del Paraguay, le pide al gobierno nacional una escuela normal para Corrientes. Les pide una escuela normal porque no teníamos maestros. El pueblo correntino y el pueblo argentino, el 80 o 90% eran analfabetos. Porque era el concepto, ¿para qué quieren saber leer y escribir si así andan bien? Trabajan. Ese era el concepto. Sarmiento, en 1870, manda a la escuela normal. Acá aparece con Mitre el Colegio Nacional. Con Sarmiento aparece la escuela normal de maestras, escuela normal de maestros. Vienen de la mano de Sarmiento. ¿Y qué edificio, Quito? Pero qué edificio, qué educación, qué ciencia. Trajo lo mejor de la cientificidad. Fíjese que cuando Sarmiento pasaba rumbo al Paraguay, porque Sarmiento defiende la soberanía del Paraguay y la integridad del Paraguay contra Brasil, le manda a Mitre a Brasil, gobernaba Pampín. Sarmiento lo odiaba a Pampín, ¿está claro? Entonces, en la punta San Sebastián, cuando supo Pampín que pasaba el barco donde iba Sarmiento, le coloca a todos los alumnos de la escuela. Y todos le hacen pito catalán al presidente. Al presidente de la República. Pero imagínense ustedes, señores. Entonces Sarmiento, con ese genio que tenía, sus obras completas son 60 y pico tomos, así que imagínense si hay que leer para Sarmiento. Él dice, qué raro, ¿eh? En esta provincia ocurren cosas raras. En todas las campanas del mundo, iglesias del mundo y lugares públicos donde hay campanas, dicen ping, pam. Y en Corrientes dicen pam, pin. Fíjese usted el ingenio que era. Cuando bajó el cuerpo de Sarmiento, relata Dardo Ramírez Bracci, entró desde el puerto, por la calle Rioja, hasta la calle Julio. De la calle Julio hasta la calle Santa Fe. No, San Lorenzo. San Lorenzo. Hasta San Lorenzo. Y de San Lorenzo hasta la catedral. Hasta la catedral. Y allí le hicieron un acto religioso, a pesar, como es sabido, que Sarmiento era un hombre un poco resistido por la clerecía, pero le obligó. Más de 10.000 personas, dice Dardo Ramírez Bracci en su obra, estaban con crespones colorados y tacuaras haciendo el camino del féretro que volvió al buque y continuó. Un cordón de honor que, más allá de ser un acto solemne y una pompa fúnebre,
Lo que se rescata de toda esta manifestación política es la rebeldía política de Vidal. Traerlo a Sarmiento, a Corrientes, y manifestarlo con todos los honores como un expresidente. Yo creo que sabía muy bien las piezas que movía Vidal trayéndolo a Sarmiento, a Corrientes. Siempre decimos que los pueblos no tenemos memoria, que sobre todo a veces el argentino como que tiene una memoria efímera, ¿no? Y yo escucho estos relatos que muchos los escucho por primera vez. Por ejemplo, tengo que ser honesto, no sabía que Vidal le había homenajeado a Sarmiento acá en Corrientes. Y yo creo que como yo, que debe haber muchísimos televidentes que están enterándose que por frente a su casa o por el lugar donde trabaja o pasa habitualmente sucedían estas cosas, ¿no? ¿Dónde descansa hoy los restos de Sarmiento, Dardo? En la Recoleta. La Recoleta. A metros del Facundo. ¿A metros? De Facundo. Sí, señor. Que era su Esas pariente. paradojas de la historia, ¿no? Que eran parientes, ¿sí? Bueno, nosotros... Sarmiento Quiroga y Quiroga Sarmiento eran parientes, ¿eh? Aclaremos. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida continuamos hablando con estos dos amigos, pero sobre todo dos grandes historiadores que en el próximo bloque nos van a contar algunos de los libros que han escrito, que usted también puede compartir y ampliar lo que vamos a hablar en cada programa. Ya volvemos. Llegó el diario más completo de la región. Desde Corrientes y para todo Ennea. Diario Norte. Suplementos todos los días. Con la mejor información y actualidad. Y todo lo que usted necesita. Visítenos en www.nortecorrientes.com. Diario Norte. El diario de Corrientes. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. De vuelta. Quiero decirles que al final, en los créditos, van a ver un correo electrónico donde pueden escribirnos y participar, porque en todos los programas vamos a sortear un libro, gentileza de Moglia Ediciones. Aprovecho para mandarle un gran saludo a Leo Moglia, que tanto hace por nuestra cultura, que es el editor de la mayoría de los libros de nuestros dos catedráticos y amigos que nos van a contar toda la historia que vamos a conocer en este programa. Así que si usted quiere ganarse un libro de Moglia Ediciones, mándenos un correo, estará participando y por programa vamos a sortear un libro de Moglia Ediciones. Y hablando de libros, le quiero preguntar a cada uno qué libros han escrito, porque los dos son prolíficos escritores, ¿eh? Arrancamos con Quito y después continuamos con Dardo. Bueno, yo tengo publicaciones antiguas. Mi primer publicación, no con Moglia, sino que fue una publicación en mimeógrafo, en mimeo se dice cuando se cita en bibliografía, es La autonomía de los municipios en Corrientes allá por 1971, que era un clásico, porque discutía yo con los defensores de la no autonomía, de los que decían que los municipios eran meras divisiones administrativas, como sostenía la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Ferrocarril del Sud 1911, hasta que en Rivademar Ángela en 1990 la Corte revierte ese concepto para después convertirse en autonomía plena en 1994. Como orgullo para Corrientes, la reforma de 1993 estableció la autonomía municipal sin utilizar la palabra autonomía. Le dio las cartas orgánicas, etc. Bien, publiqué los siguientes libros, los que me acuerdo, porque hay varios. Evasión fiscal en la provincia, de tributos provinciales y municipales.
temas de historia 1, temas de historia 2, Camila O'Gorman y Uladislao Gutiérrez, que ¿Qué es uno, tema, Ese es un libro que me encantó, que para mí es mi hijo pródigo, ese libro donde nosotros aportamos por última vez la tumba de Camila O'Gorman. Aquel que quiera visitar la tumba de Camila O'Gorman puede ir hasta la Recoleta, puede entrar a la mano derecha en la primera calle, sigue 1, 2, 3 callejones y ahí está la tumba de Camila O'Gorman en Panteón Familiar. Después... Le vamos a contar a la gente brevemente, también va a ser un tema de este ciclo de Haciendo Historia. Vamos a hablar porque tenemos acá uno que medio defiende la posición contraria. Que Camila era miembro de una familia... Sí, hay que tentarle al otro... ya vamos. Era miembro de una familia prestigiosa y se enamora de un sacerdote. Exacto. Lo fusilan, ¿no? Lo fusilan a los dos porque Camila parece ser, y yo digo que el odio viene ahí, que tenía alguna relación con el ilustre restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, que para mí es un tirano, queda claro. Yo lo que él diga después ya por supuesto, es cada uno en la opinión, por supuesto. Porque los correntinos tenemos cierto mal recuerdo de este hombre, ¿no? De Rosas. De Rosas. Ya hablaremos de eso. Por supuesto que vamos a hablar. Bueno, después tengo otras obras. La última que... Hay algunas que me gustan a mí, que también vamos a hablar, de tesoros aparecidos. Claro, un libro, diríamos, de cuentos, pero de leyendas urbanas, que forman parte de la historia. Como dice Polka Feyerabend, dice, las leyendas también forman parte de la historia cuando se encuentran los rastros y los restos que son buscados. Ese libro también es un éxito de Moglia, y Cautivas, agraciadas o desgraciadas, que yo creo que fue un libro muy bueno, que con la guerra del Paraguay en Buenos Aires, en el stand de Moglia, en la última feria del libro, fueron los libros que se vendieron. Qué bueno. Sí, señor. Qué lindo, qué alegría. Exactamente. Qué alegría. O sea que nosotros dos parece ser que fuimos los que más vendimos, sin que se ofenda a nadie. No, pues. Esto es informe de la editorial Moglia, yo no tengo nada que ver con eso. Es que son temas apasionantes. Son temas apasionantes y nos llevó mucho tiempo. Y Dardo a mí me ayudó muchísimo en Cautivas Correntinas, sin que él emitiera opinión, porque él tiene la suya, yo tengo la mía, cada uno con la suya. Y Cautivas Correntinas trae un nuevo enfoque sobre la temática de la guerra del Paraguay. Usted venía a Corrientes, Rafael, vos venías a Corrientes, discúlpame. Sí. No, pero... venía a Corrientes y preguntaba, ¿qué pasó en la guerra del Paraguay acá en Corrientes? ¡Ah, las Cautivas Correntinas! Y ahí, las Cautivas Correntinas consumieron la guerra. Un mito, que consumieron a la guerra del Paraguay. La encerraron, nadie estudió más nada de la guerra del Paraguay, hasta que aparece un ignoto historiador, al cual le tiran piedra, por supuesto, porque empezó a decir ciertas verdades, llamado Dardo Ramírez Bracci, y escribe sobre la guerra del Paraguay. Ay, empiezan a destaparse una cantidad enorme de documentos, una cantidad enorme de historias que estaban ocultas, y aparece la secta cautiva. La secta cautiva que anunció una escritora, y si por Buenos Aires anda esto, Gabriela Saidón dice, había una secta. Y ahí aparece Carmen Ruiz Moreno de Covielo. Dice, yo reclamo la indemnización porque a mí también me llevaron al Paraguay 4 años, 5. Epa. Así que a mí me tienen que pagar también. Pero la historia oficial no decía eso. La historia oficial le borró a esta Carmen Ruiz Moreno de Covielo. ¿Por qué? Probablemente porque no formaba parte de la élite correntina. Entonces, para ser cautiva tenía que ser de la élite. Si era Juan sin nadie o María sin nadie, no, entonces vos no sos cautiva, vos te fuiste porque... Claro. Porque te fuiste. Te llevaron, no te llevaron, es un problema tuyo. Y así aparece Cautivas, agraciadas y desgraciadas. Que hay más de 6. Les quiero contar
que en este trabajo que realiza el doctor Galeana hay un trabajo de investigación. Y ya hay 9 oficiales. Vamos a dedicar un programa oportunamente a ese también. Exacto. Y después, ¿otro escrito más? Y después tengo... Bueno, no me acuerdo, pero tengo varios. Vamos a lo de Dardo. Sí, Dardo. En mi caso particular, focalicé mis investigaciones en la formación del Estado correntino, la construcción de la institucionalización política de Corrientes y la formación de las ideas políticas. Como consecuencia de ello, me aproximé a analizar la historia de la judicatura, de la justicia en Corrientes en el siglo XIX, trabajé sobre las agrupaciones electorales en el siglo XIX y hará más de una década me encontré con un gran vacío, que es la temática que el doctor Galeana acaba de citar, que es la Guerra del Paraguay. En ese impas que se tomó la historiografía de Corrientes dejó un vacío en el cual sorpresivamente me encuentro que no existe material bibliográfico para el análisis. Y necesitaba bucear sobre las razones del porqué de la construcción de la ideología política correntina en la década del 70 y me faltaba esa década del 60 que estaba inconcluso. Así que me aventuré a comenzar a construir, a idear, a escribir lo que no había. Y así fue que surgieron estos últimos 3 libros. El primero de ellos, que analizo la ideología correntina a partir de la difusión de los periódicos correntinos, se llama Los periódicos correntinos a través de la guerra de Alianza a través de los periódicos correntinos. Luego hice un análisis más político y específico, ideológico, de cómo se desarrolló la guerra en Corrientes, donde se llama La Guerra del Paraguay y la provincia de Corrientes, daños y perjuicios en la población civil. Y el tercer libro, que está vinculado a los 2 primeros, es de reciente aparición, que se denomina La política de Corrientes en años de guerra, que es cómo los entretelones de la política correntina en 1865 a 1860, durante el quinquenio que duró el conflicto internacional, se desarrolló las minucias de la política local, los partidos políticos, los referentes, los líderes. Y vamos a ver, y podemos apreciar, y he llegado a algunas conclusiones al respecto, de que la intensidad de la guerra internacional fue tan fuerte como la intensidad de la vida política interna que tenía Corrientes en aquellos años. Bueno, ese es el tema que nosotros vamos a tratar en el próximo programa. Vamos a entrar de lleno en la Guerra del Paraguay en Corrientes, los daños y perjuicios, y cómo era la Corrientes de entonces, para que nos cuente Dardo, que investigó. Le hago una pregunta a los dos, ahora arranco con Dardo. ¿Por qué la historia? ¿Por qué elegiste la historia? ¿En qué momento sentiste que te apasionaba la historia? Porque la verdad que veo en ustedes cómo la narran, cómo la cuentan. Más allá del saber, existe una forma de relato que a uno, en lo personal, y seguro que comparto con los televidentes, me atrapa, nos atrapa. ¿Por qué la historia? Tuve la suerte de haber nacido en un hogar en donde no había libros, pero se apreciaban los libros. Nací en un hogar en donde había una biblioteca muy modesta. Pero tuve había, la suerte. Pero había. Sí, mi mamá era maestra, es maestra porque sigue siéndolo en el alma. Y esa biblioteca era tanto de mi mamá como mía. Y yo la fui ya desde mi juventud acrecentándola. ¿Pero a través de qué? De textos que me fascinaban, de clásicos de la novela juvenil como Emilio Salgari, Julio Verne, conocer el mundo y navegar en 80 días los lugares más inhóspitos del planeta, un capitán de 15 años, 20.000 leguas viaje submarino. Fueron disparadores que a los 12, 13 años me fascinaba encontrarme con nueva geografía,
otros mundos, nuevos personajes de la India, de la China, de la Rusia inhóspita, Miguel Strogoff, el correo del zar y el transcurso del camino al llegar a Siberia. Es decir, a través de la lectura y los libros conocer la geografía y la historia de los pueblos. Y eso con el tiempo fue decantando, como en un embudo seleccionando lo que más me ha gustado. Y termino con la maduración del tiempo focalizando la historia con lo que uno es, que es la historia de Corrientes y desde luego la historia nacional, la historia de la Argentina. Pero ese apego yo creo que no viene de un momento preciso, viene de una construcción juvenil, hogareña, muy doméstica, del apego, del amor de las cosas que uno leía. Y entre esas cosas estaba ese universo desconocido de un chico del interior, un chico que... ¿De dónde sos, Dardo? Yo soy de Esquina y me formé en el normalismo, en la Escuela Normal de Esquina. Hoy hablábamos de Sarmiento, sí, que es fruto de esa forma de enseñar, en donde creo que por ahí vino esa chispa de encontrar en la historia, que la historia no es memoria, la historia es recuerdo. Y documentar, documentación, sí, porque hay a veces no investigada, ocultada, adrede, para que no se sepa, digamos, ¿no? Y lleva primero a un proceso de formación de uno a través de la lectura, del conocimiento. Y cuando uno va leyendo, como decía Borges, uno no se jacta de los libros que escribe, sino de los libros que lee. A medida que pasa el tiempo, se va a dar cuenta que la lectura, para lo que a uno le interesaba, no le alcanza, sino necesita buscar esos vacíos. Y ahí comienza la investigación, ahí comienza el rol del buceador de la historia, de encontrar y proponer y encontrar nuevos porqué de las cosas cómo sucedieron. Yo creo que eso impactó fuertemente en mí, a pesar de que yo tengo una formación jurídica, soy un hombre de derecho, soy abogado, pero nunca abandoné esa vocación por el conocimiento del pasado y sobre todo por la formación institucional del ¿Viniste país. a Esquina a estudiar abogacía a Corrientes? Así es, me quedé e inmediatamente, cuando me recibí, me incorporé a la Cátedra de Historia Constitucional Argentina que presidía el doctor Galeana. Y a partir de ahí comencé también mi carrera docente y mi aprendizaje al lado. Fíjate vos que... y la historia contigo, pero decime lo que me va a decir, pero después contame esto. Primero, sí. Viene un día el doctor Oscar Raúl Lotero, que hoy es juez en la ciudad de Resistencia, ganó la cátedra, en la cátedra republicana, como denomino yo, la cátedra C de Historia Constitucional Argentina, porque es una cátedra que admite a todo el hombre capaz. No le preguntamos de dónde viene, qué rango tiene, qué opina, sino simplemente que estudie. Y me lo trae a Dardo. Es como viene un tipo y me encuentra una piedra y me dice, acá traigo un diamante, acá le traigo a usted esta piedra y veo que es un diamante de varios quilates. Inmediatamente Dardo se incorpora y, por supuesto, yo creo que es la mejor producción de la Cátedra C de Historia Constitucional Argentina porque él se forjó. Él ya vino formado. Yo no. Yo simplemente lo único que hice fue darle la entrada a la universidad. Pero uno es fruto de la circunstancia del medio, bueno, de los logros personales y de las circunstancias del medio. Y hay mucho egoísmo en Corrientes, porque el egoísmo es cerrar puertas. Bueno, vos no fuiste así. No, yo abrí puertas, como el caso de Héctor Zimmerman, que es mi adjunto todavía, Dardo Ramírez Bracci, Oscar Lotero. O sea, yo jamás en la vida les hacer realidad lo que vos pregonás. Exacto. Que vos hablás de la pluralidad, igualitarismo, meritocracia, etcétera, etcétera. La meritocracia bien entendida. Porque la palabra está buena, pero los hechos están mejor. Exacto. Y yo soy producto exactamente de un entorno familiar similar. Mi padre es sastre, mi madre pantalonera. Vivieron en Buenos Aires en el año 47 por razones políticas. Papá radical, mamá socialista. Se vienen a Corrientes y se instalan disparando del régimen de esa época, que no le guardo ningún rencor porque son circunstancias de la vida de cada uno. ¿Qué régimen era, Quito? Era el régimen de Perón.
Vienen a Corrientes porque en Corrientes, en esa época, estaba todavía el gobierno radical de De la Vega, que va a ser intervenido el 4 de junio del 47. Mi papá vino por eso a Corrientes. Así que se instalan en Corrientes, nazco yo en noviembre del año 1947, y me crío en un hogar humilde, yo diría un rancho, que se inundaba, pero teníamos luz y agua corriente. Brasil y Rivadavia, imagínense, prácticamente Villa Basura. Sí, pues. Bueno, allí, en ese hogar, podía faltar hasta la comida, pero no faltaba nunca un diario, una revista, un libro. La lectura era apasionante para papá y para mamá. Fueron lectores hasta que se murieron los dos. Novelas, libros de historia, libros de filosofía, lo que fuera. Y en sus relatos, porque la conversación era común en el hogar, en sus relatos nos iban transmitiendo experiencias, vivencias, y nosotros con los libros viajábamos, soñábamos, criticábamos, amábamos, odiábamos, porque siempre le odiamos a alguien en el libro, y siempre le queremos más a uno. Porque uno imagina los personajes de los libros. En la historia, nunca voy a olvidar una mañana muy fría en Corrientes, un domingo, en que nuestra madre nos ordenó quedarnos en cama y papá fue el que preparó el desayuno, y leíamos el libro de historia sobre el Senado romano. Los ancianos que enseñaban a los jóvenes, los senatus consultum. Es decir, que la lectura viene de las entrañas mismas de mi casa. Y por una... Qué bueno eso. Sí. Y así recorrí todas las bibliotecas, la biblioteca del maestro, la biblioteca popular. Esta biblioteca no consulté, pero estuve muchísimas veces acá en diversos actos académicos. Toda la biblioteca de la Facultad de Derecho, a la cual le agradezco profundamente, porque yo soy abogado gracias a los libros de la biblioteca de la Facultad de Derecho, porque yo era maestro rural, soy maestro no normal igual que él, fruto de Sarmiento. No voy a olvidar nunca que soy de la escuela regional, de la escuela normal, y no voy a olvidar nunca tampoco el día que con Dardo fuimos a su escuela normal de esquina, Santa Rita de Casia, en la esquina del río Corriente, porque no es Corrientes, el río Corriente. Sí, río Corriente. Bueno, allí donde Dardo me mostró sitios históricos, recuerdos muy queridos por él, y doña Carlina, la mamá de Dardo, una mujer extraordinaria, y tiene una biblioteca similar a esta, Dardo. Eso sí, tiene una escopeta en la puerta y otra escopeta más lejos de la puerta por la duda. Por cualquier intruso que pretenda tocar un libro. Uno nunca Sarmiento sabe. Decía, quien presta un libro es un tonto, pero quien lo devuelve es más tonto todavía. Haciendo mención a Sarmiento, cuido mis libros. Sí. Yo me pregunto, esta pregunta no la tienen que contestar ellos, si los senadores provinciales y senadores nacionales alguna vez leyeron el libro del Senado romano. Quisiera saber, un día voy a ver si hago una encuesta, porque la verdad es que me quedé pensando, Sí. Fíjate vos, era otra época. Era otra época, no había tele. El diario La Prensa, el diario La Provincia, que después se va a convertir en el diario El Litoral. En 1966, siendo maestro yo, en San Lorenzo, Corrientes, escribo mi primer artículo periodístico. Mirá vos. En el diario El Litoral. Ya te gustaba. Ya me gustaba. Y escribo, San Lorenzo tiene su historia. Un pequeño articulito obtenido desde San Lorenzo, las pequeñas puentes que había ahí, del departamento de Saladas, provincia de Corrientes. Sí. Hermoso San Lorenzo. Y bueno, y ahí entré en ese mundo de la tinta, el olor al papel, a la tinta, y me vinculé con todos los periodistas. Escribí mucho en el diario El Litoral, escribí mucho en el diario La Mañana, escribí en el diario Época, escribí mucho, y tuve un programa de radio de historia en LT7, auspiciado por empresas así, Gomería Pito, Caramelería, etcétera. Sí, media hora de historia rápida.
Me apasiona la historia. Yo por eso siempre le digo a Dardo que él cortó su profesión de abogado y se dedicó a ser historiador. Yo en cambio tengo dos vertientes. La primera vertiente es la historia, lógicamente, porque allí me inicié con mi querido y recordado Willy Arbey, Ricardo Guillermo Arbey, el profesor de historia de la cátedra B de Historia Constitucional Argentina, que fue el que me llevó a la cátedra, al cual le agradezco profundamente. Y después soy titular de Derecho Público Provincial y Municipal, que también forma parte de la historia. Y ahí se produjo un libro que también tiene mucha salida, mucha entrada en los cursos. Orden y Progreso, provincias fundadoras y provincias nuevas. ¿Qué sostengo yo ahí? Que las provincias nuevas hasta hoy, por inercia constitucional, por omisión constitucional o por error constitucional, no tienen la misma categoría. Fíjate vos, Rafael, los constitucionalistas se enojan cuando yo digo esto, pero ningún constitucionalista puede romper una regla que la Corte Suprema la aplica en diversos fallos. Y eso hago saber en ese libro. Las provincias nuevas, que son 8 de la década del 50, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Chubut, si me quedó alguna por ahí, agréguenle, y Tierra del Fuego ya más cerca temporalmente. No tienen derechos conservados, no tienen derechos delegados al Estado federal, simplemente tienen derechos de una ley. Las provincias nuevas nacen de una ley del Congreso. Las provincias fundadoras hicieron la Constitución. Primer gran diferencia. Segundo, como no tienen poderes delegados, no se les aplica a ellas el artículo 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y las que expresamente se hubiesen reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Eso no tienen las provincias nuevas y se enojan. Así que tenemos, este es tema para otro. Sí. Y tenemos provincias con alcurnia y otras nuevas. Provincias fundadoras son la provincia fundadora. Y ahí viene otro reto, que también Dardo Ramírez Brachi va a intervenir en esto. Y tenemos que discutir. Por supuesto. Vamos a contarle a la gente que bueno, que como ustedes ven, empezamos tímidamente, pero cuando nos vamos soltando no nos va a alcanzar la hora que tenemos semanal con ustedes. Nosotros vamos a invitarlos a nuestro próximo programa, donde vamos a hablar ya de la guerra del Paraguay en Corrientes, en la región, cómo era Corrientes en ese contexto bélico, llamada la Guerra Guazú, Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza. Agradecerles por estar acompañándome en este ciclo. En serio, les agradezco mucho que compartan todo lo que saben. Siempre yo les digo a la gente los que... agradecidos somos nosotros. Yo sé y lo valoro mucho, porque siempre digo que lo más importante que tenemos es el conocimiento. Sin conocimiento no somos nada, sin saber. Y el hecho de que ustedes lo compartan, hablan de que primero son maestros, son docentes, sí, pero también son grandes historiadores, catedráticos y grandes amigos, así que valoro mucho su acompañamiento. Gracias. Nos vemos el próximo programa en 7 días por este mismo canal.